Y justamente para profundizar sobre las diferentes aristas del panorama político actual, tenemos con nosotros en vivo a nuestra compañera Gaby Peroso, quien el día de hoy me acompaña vía Skype para hablar de estos temas de interés tan particulares para nosotros los venezolanos. Gaby, por favor, explícanos qué va a pasar ahora, ponnos bajo el contexto. Mover llama a un referéndum revocatorio, el CNE dice que sí, luego caímos por inocentes, unas reglas del juego inviables, baja participación. ¿Qué hay detrás de todo esto? Buenos días. Bueno, buenos días, Marjorie, y a toda de nuestra audiencia. De verdad que ojalá pudiera explicar lo que pasa en Venezuela. Justamente una entrevista que va a salir hoy, yo la abría de esa manera, de qué estamos hablando, qué está pasando en Venezuela, porque ningún venezolano lo puede entender y adicionalmente una de las cosas que creo más grave, no hay una guía para que el venezolano sepa a dónde vamos, cuál es el camino, hago esto, no hago aquello. El tema del referéndum revocatorio, de alguna manera, desde el principio se veía que venía una trampa. Lo que pasa es que creo que fue tan rápido que no nos dimos cuenta que era el propio Nicolás Maduro que quería arrebatar ese derecho de los venezolanos y justamente plantearlo en sus normas truncadas y torcidas, porque realmente aquí hay mucha mala intención. El referéndum revocatorio en cualquier parte del mundo y en nuestra constitución y en las leyes que ellos han venido aprobando de manera sobrevenida, tiene unos lapsos, porque para que los votantes se enteren que hay unos puntos de recolección y que estamos en esta primera parte del proceso, tiene que haber un momento de informarlos. Eso no se hizo. Se hablaba de al menos 60 días para la preparación tanto del Consejo Nacional Electoral como de la ciudadanía. Ellos en una semana convocaron. Ahora están triunfantes diciendo que fueron apenas 40.000 personas. Miren los que van a revocar a Nicolás Maduro. Se necesitaban más de 4 millones de firmas. Y justamente esas organizaciones convocantes sacaban una cuenta muy sencilla, que mientras el elector llega, le piden la cédula, firma, le explican en qué renglones tiene que estar, eso pasan entre 4 y 5 minutos. Y supuestamente dijeron que eran 1.200 puntos de recolección, no llegaron a 800 puntos de recolección. Es un gran engaño a la ciudadanía, tratando de lavarse la cara ante la comunidad internacional, y realmente no hay nadie que con nombre y apellido le explique a los venezolanos que nos están vacilando, que están jugando con las expectativas de los venezolanos y arrebatándoles un derecho, porque estas organizaciones decían, el referéndum aún no ha muerto, están violando ahorita la Constitución, pero no ha muerto, pero ya con qué ganas cualquier venezolano va. Adicionalmente, con la amenaza de Diosdado Cabello que dijo, Correcto. a pesar de que son apenas 40.000, voy a tomar eso y para perseguirlos. Yo sé que la mayoría de los venezolanos conocemos muy bien la lista Tascón, hablaba con personas que no están necesariamente familiarizadas con el pasado político que hemos tenido. Esa lista Tascón hizo que despidieran masivamente a trabajadores de empresas públicas y privadas. Le privó la posibilidad a enfermos, por ejemplo, de cáncer, de acceder a ciertas medicinas que justamente estaban en manos de Hugo Chávez en ese momento. Es decir, venezolanos murieron a causa de la lista Tascón y miles de otras cosas más. Y justamente ahora, cuando la dictadura está aún más férrea, imagínense el costo que puede traducirse para un ciudadano hacer estas firmas. Y a mí, como siempre, me preocupa que no hay un plan que por lo menos se le informe a los ciudadanos de en qué estamos. Ayer conversábamos con Antonio Ledesma y nos revelaba que efectivamente hay algunas reuniones dentro de la oposición para justamente cambiar esa dirigencia y hacer una estrategia. Ojalá que sea de manera urgente, Marjorie, porque la gente está muy descorazonada, muy desorientada y este tipo de situaciones le pegan en el alma y en la moral a los venezolanos. Justamente esto está quebrando lo que sucedió en Barinas, porque al final ahí te están dando a entender el único que manda y el único que pone las reglas soy yo quito y yo pongo. Y eso, en definitiva, es un golpe muy fuerte para el alma de un país.
Podría decir que eres una especie de pitonisa comunicacional porque recuerdo en el último análisis que hicimos aquí en el programa cuando tú manifestabas que no podíamos caer por inocentes, que no se sabía qué iba a ocurrir con esta propuesta de referéndum que fue aprobada sin ningún tipo de restricción cuando el pasado nos dice lo contrario, ¿no? Entonces, por un lado, vemos a Nick Evans haciendo la petición, por el otro diciendo a la gente, no, es que no salgan a votar. Yo creo que ni siquiera dio tiempo, ni de decirle a la gente cuándo era el proceso, ni de decirle a la gente que no saliera a votar. Entonces, hay una desinformación total, los ciudadanos no saben qué hacer y leyendo los comentarios en las diferentes plataformas, se manifiesta ese descontento de por qué sometieron a la población nuevamente a un proceso cuando no estaban dadas las condiciones y se sabía de antemano de la mala voluntad de cambiar las reglas del juego y hacerlas a última hora. Entonces, ¿qué sigue? ¿Un proceso de nulidad para desautorizar este proceso? ¿Por qué no vemos a los dirigentes de la oposición con un mensaje claro, conciso, estratégico para decirle a la gente hacia dónde vamos? Es que esa es la gran pregunta que me hago yo. ¿Quién guía a los ciudadanos? ¿Qué importa la nulidad o no si ese proceso ya de por sí es nulo porque Nicolás Maduro es ilegítimo y no se puede revocar el mandato de una persona que en teoría no está mandando constitucionalmente? Pero todo eso, ¿de qué vale si los ciudadanos no tienen idea qué hacer, a dónde ir? Tiene que haber esa dirigencia política. El presidente interino Juan Guaidó lanzó un tuit en horas de la tarde. No se le habló el día anterior a los venezolanos. Hey, miren, mañana están hablando de una recolección de firmas, van a ver, quizás usted va a tener la suerte. ¿Tú sabes lo que son 1.200 puntos a lo largo y ancho de Venezuela? Eso es absolutamente nada. O sea, el que se enteró o no se enteró, quizás pasan 2 semanas y ni se entera de que hubo este proceso, que se recogieron las firmas, de que va a ser nulo, de que lo van a aprobar y se va a quedar completamente cerrada esa posibilidad de los ciudadanos. Tiene que haber de verdad una información, una estrategia realmente contundente. Obviamente tenemos además todas las trabas comunicacionales que te puedas imaginar. Los medios de comunicación dentro de Venezuela solo funcionan a través de Internet, a través de la parte digital. Los medios tradicionales no existen. Esos medios tradicionales, ¿qué están diciéndole hoy a los venezolanos? Se hizo una recolección de firmas, se alcanzaron alrededor de 40.000 votos según el cálculo que hace Diosdado Cabello. El Consejo Nacional Electoral la semana que viene dirá, sí, efectivamente firmaron 54.000. Y esos medios tradicionales dan ese mensaje a un 80% de la población y la gente dice, oye, ¿será que no somos mayoría? Oye, no nos organizamos lo suficiente. O sea, tantas interpretaciones que puede tener el venezolano que dice, me quedo en mi casa y estoy pendiente de mi familia y de ver cómo les puedo dar comida. Y eso es una situación muy grave porque es un engaño y una desilusión absoluta para todos esos venezolanos. Y adicionalmente, seguramente la amenaza de Diosdado Cabello, bastante que debe haber salido a través de los medios tradicionales para que nadie se atreva siquiera a pensar revocar el mandato de Nicolás Maduro. Y la comunidad internacional, ojalá que esos actores estén informándole claramente a la comunidad internacional lo que ha pasado con este referéndum revocatorio, que sencillamente es una aberración. Y bueno, y una vez más, a pesar de que lo hemos dicho, dibuja claramente la naturaleza de una dictadura que hace este tipo de cosas, que arrebata un derecho que tienen los ciudadanos, lo pisotea y deja cerrada cualquier otra posibilidad de que esto ocurra. Es decir, de hoy, si tomamos este evento en cuenta, ya, la otra posibilidad es 2024. Para ver si a través de algún tipo de elección, si se logra un acuerdo a través de una mesa de negociación, podríamos tener la posibilidad de que haya una elección nunca libre y justa y democrática, pero por lo menos con ciertas posibilidades como lo que ocurrió en Barinas. Sí, nuestro número de contacto para que ustedes participen, 305-780-3444. Repito, 305-780-3444 y nuestro correo electrónico, buenosdías@bpitv.com. Gaby, asististe a una conferencia de prensa con el senador Rick Scott, me estaban informando en producción. Coméntanos de qué se habló. Sí, bueno, una importante reunión que se dio entre los congresistas y senadores norteamericanos, además con algunos de los 2 alcaldes acá en el sur de Florida que tienen más población venezolana y colombiana,
se hizo una importante reunión con esos líderes de Colombia en la ciudad de Doral, porque definitivamente ya vienen las elecciones, incluso podía palpar de manera extraoficial de esos colombianos y les preguntaba si hoy son las elecciones, Petro gana. Petro es el candidato de izquierda que está alineado con toda esta línea que obviamente favorecería a Nicolás Maduro y a todos los que tengan esta línea del Foro de Sao Paulo y de toda esta nueva era del socialismo del siglo XXI, y decían que sí ganaría Petro. Y eso sería muy grave para el mundo entero. La congresista María Elvira Salazar decía algo que hemos dicho varias veces acá a través de BPI TV, que Colombia es la joya de la corona. Siempre ha sido el país más protegido por Estados Unidos, en donde Estados Unidos ha invertido más dinero, en donde se hizo una fuerza policial y militar importante para justamente disminuir el tema del narcotráfico y la guerrilla, y está a punto, todo ese poderío militar, policial, de inteligencia, está a punto de caer en manos de estas líneas de izquierda. Imagínate lo que sucede con Venezuela si al día siguiente despertamos con alguien que apoya 100% a Nicolás Maduro. Sería gravísimo. Veíamos la entrevista que hicieron esta semana con el presidente de Perú, que lo hizo CNN en español, el colega Fernando del Rincón, y veíamos cómo ese presidente no se atreve siquiera a condenar a las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y justamente como ellos trabajan en alianza. Entonces, justamente estos congresistas y estos senadores están dando ese llamado de alerta y hablaban específicamente, se dirigían al presidente Joe Biden diciéndole que hay que poner atención en este punto. Y yo también comparto esa idea. Hemos estado trabajando mucho en el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero en particular yo creo que hay que sumar esfuerzos para que Colombia no caiga, porque eso cambiaría completamente la realidad regional y le daría un poder increíble a todos estos países. De alguna manera Argentina y México serían más descarados en sus tendencias políticas y sería de verdad bastante preocupante. Y todas estas naciones respaldadas por una Rusia que prácticamente reconoce que esas bases militares existen, por una China que se ha apoderado en materia comercial y tecnológica de prácticamente toda la región. Realmente aquí se estaría hablando entonces de una lucha de los dos titanes, de Estados Unidos y China, solo que los territorios que serían el suelo para ese gran enfrentamiento serían nuestras naciones, que además están tan vulnerables con el tema de la pandemia. Retomando el tema de Venezuela, muchas personas, analistas políticos, exponen a una oposición desarticulada con falta de unidad. Bajo esta perspectiva, Gaby, nos gustaría que nos actualizaras cuál es la posición de Estados Unidos hacia Venezuela. Sí, bien. Estados Unidos, recientemente el embajador James Story, que sigue justamente en Bogotá, daba una entrevista a Analítica y él lo dibujaba muy claro. Dice, sí hubo un cambio en la política estadounidense hacia Venezuela. Ellos hace bastantes meses, más de un año, justamente plantearon el marco para la transición democrática, que de alguna manera se basaba en algunos puntos de que tenía que cesar la usurpación, haber un proceso en donde algunos de los actores se juntaran, incluso se hablaba como de una especie de gobierno mancomunado, y para a partir de allí hacer unas elecciones libres. Ahora ellos dicen claramente que están apostando directamente a esas elecciones libres y al tema de la negociación. Hace 2 semanas decían que ya le había el oficialismo, el régimen de Nicolás Maduro le había confirmado a Noruega que se iban a sentar en la mesa. Hay otros que dicen que esa posibilidad ni siquiera existe, porque el régimen de Nicolás Maduro no tiene estímulos para ir. Si bien obviamente quiere que le levanten las sanciones, de alguna manera ellos están pidiendo mucho más de lo que es humanamente imposible entregar. Tanto la comunidad internacional como los actores de oposición en Venezuela quieren sentarse, ya bien sea en México o si se hace otro tipo de diálogo se haga,
porque sería absolutamente necesario para ir a unas elecciones en el 2024, si acaso se va a decidir un referéndum revocatorio y la voluntad divina de Nicolás Maduro la dejaría hacer a través de una mesa de negociación. Es la única manera de tener garantías mínimas para que no ocurra lo que ocurrió ayer, y es justamente a través de una mesa de negociación. Entonces, vemos que sí hay un pequeño cambio en la política estadounidense, pero también nos decían que en el Congreso y en el Senado hay bastantes críticas, porque dicen, si bien hay varias posturas de, por ejemplo, sí bajar el tema de las sanciones, cambiar un poco la estrategia, que al final sigue siendo la estrategia que fue implementada por el gobierno anterior, dicen que no hay la voluntad política, o no hay tiempo, o no hay interés en este momento con un mundo tan convulsionado en el tema de Venezuela. Yo insisto, que no haya al menos un funcionario dedicado a Venezuela o dedicado a Nicaragua, Cuba y Venezuela, o al tema de que en Colombia podría ganar las elecciones Petro, eso es algo increíble. Ellos obviamente están pendientes de la región, pero no existe algo especializado en eso. Y eso obviamente da cuenta de cuál es la política que tiene actualmente el presidente Joe Biden hacia Latinoamérica, que el interés no es necesario, no es una prioridad, al menos no en el top 5, quizás estamos en el top 10, pero no en el top 5, y eso es muy grave para la región. Adicionalmente son sus vecinos. Entonces, hay un mínimo cambio de la política que al final depende de terceros, porque si no se sientan a negociar, ni va a haber elecciones, ni va a haber cambio dentro de Venezuela, ni va a haber levantamiento de sanciones, porque ellos lo han dicho muy claro. Entonces, estamos en un punto muerto con respecto a esa política. Y la Unión Europea ojalá haya entendido muy bien, que no se haya dejado deslumbrar por el tema de Barinas, y entienda que todos los procesos electorales en Venezuela están bien amarrados por Nicolás Maduro, y es a su voluntad, no a la voluntad del pueblo. Sí, ayer estábamos hablando con un miembro de Provea que nos decía que en el caso de los derechos humanos, que ha sido el tema noticioso en Venezuela por estas investigaciones de la ONU, se había avanzado poco, igual que lo reflejaba Michelle Bachelet en su informe, pero por el otro lado, Delcy Rodríguez señalaba que iban sumando puntos en el tema de derechos humanos. ¿Cómo lo ves tú ya para finalizar, Gaby? Mira, es que ¿qué puntos se han sumado, Marjorie? Ellos, bueno, ahorita están sacando actos conclusivos para tratar de complacer a la Corte Penal Internacional y tratar de dar un maquillaje. Quizás para ellos no han avanzado porque ahorita no hay protestas, entonces no hay muchas detenciones arbitrarias, entonces, pero ¿dónde está la justicia? ¿Hay algún caso en donde se haya hecho justicia con la muerte de los manifestantes, con esas ejecuciones extrajudiciales de los venezolanos, con las personas que han desaparecido? Eso no existe. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no están violando los derechos humanos si ayer se violó el derecho sagrado establecido en la Constitución de que el venezolano tiene la posibilidad de decir, a la mitad del mandato de alguien, yo tengo la posibilidad de revocarlo? Y adicionalmente, hablando de una persona que no ganó las elecciones en primer lugar. Los derechos humanos se siguen violando, ellos están tratando de maquillar algo que no se puede maquillar, gracias a Dios que hasta la ONU lo tiene muy claro, antes no era así, y es una pantomima. Realmente es muy, muy grave lo que pasa en Venezuela, y ojalá que empiecen a presionar, porque decían, bueno, si en la mesa se porta bien o no, si se paran de la mesa, vamos a apretar las tuercas. Esas tuercas no se han apretado, y tienen que de alguna manera también forzar a Nicolás Maduro a que se siente, o que haya algún otro tipo de estructura que permita resolver el tema político en Venezuela, que al final de cuentas se traduce en una grave crisis económica y social que tratan de maquillarla poniendo algunas fotos en las Mercedes o en los Roques, pero realmente más del 94% con cifras de la población venezolana sigue manteniéndose en una pobreza. Así es. Gaby, gracias por tus interesantes análisis, por tus perspectivas que nos ponen bajo el tapete todos estos temas, porque tú los vas como hilando y nos permites entenderlo muy bien. Te extrañamos en el estudio, pero cuando quieras un buen cafecito, te esperamos aquí para cuando te puedas escapar. Gracias por acompañarnos.